Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Best Friend. Eikin se va con Gun basados en el libro. No voy a venir a ti esta noche. Aegon fue dejado. Voy a acompañarlo a tomar una copa. Ve a donde quieras ir, le respondí. En este momento, la puerta del ascensor se abrió y otras personas entraron al ascensor una tras otra, y la conversación se cortó. He estado en una relación de amigos con beneficios con él durante más de un mes. No ha ido a un bar en más de un mes, excepto por los días que no duerme conmigo. Casi nunca llega tarde al trabajo. Parece que no puede evitarlo esta noche. Lo miré y recordé que le había dicho que una vez que se acostara con otra persona, nuestra relación de amigos con beneficios terminaría de inmediato. Pensando en esto, mi pecho de repente se siente realmente irritado. Es un sentimiento entre el alivio y la tristeza. No me importa encontrar a alguien con quien acostarme para deshacerme de mi soledad antes de encontrar un nuevo novio. Creo que es una gran pena, ya que quien conoce muy bien mis necesidades físicas, pero si rompe el acuerdo entre nosotros, tampoco puedo aceptarlo, porque un día nuestra relación terminará de repente, tarde o temprano no importa. Regresé directamente a la oficina y escuché la voz de un colega que se acercaba para saludar a Aikin y decía que le había traído un postre. Lo dejé y me dirigí al departamento. Cuando me acerqué a la mesa encontré una taza de boba colocada sobre ella con una nota. Parece que alguien lo puso aquí en secreto. Suspiré impotente. Puse la copa de boba a distancia, me senté, encendí la pantalla de la computadora y continué trabajando, y cuando se acercó un joven le di la copa de boba para que bebiera. Para los trabajadores como nosotros que podemos tomar los sábados y domingos libres, cada viernes siempre es divertido. Ese es el último trabajo de cada semana. Hoy me siento más motivado para ir a trabajar porque puedo calmarme, porque mañana tendré un día libre. Pero esta semana me siento un poco diferente. Entré al departamento como de costumbre un viernes por la mañana, y casi todos los colegas del departamento se sentaron en sus sillas. El sonido de la charla y la risa nunca terminaba. El ambiente es muy animado y alegre el viernes, porque mañana todos tendremos la reunión deportiva sin tener que trabajar, por lo que podemos estar muy relajados y cómodos. Además, la hermana de Fai y Hei están muy emocionadas, pero para personas como yo que no nos gusta participar en actividades con la gente, tal vez sea mejor quedarse quieto y trabajar. Dejé mi bolso, el café en la mesa y miré alrededor de la sala del departamento para ver que algunos asientos todavía estaban vacíos. Aunque la mayoría de mis camaradas se están preparando para la gran pelea de hoy, todavía hay algunos compañeros de trabajo que llegan tarde al trabajo. Ambos están juntos de nuevo. Pikin y Pigun se toman un día libre hoy. La voz profunda de Mai sonó mientras miraba el asiento vacío detrás de mí. Negué con la cabeza para mostrar que no sabía, y Hei miró a los dos programadores que no habían trabajado y frunció el ceño ligeramente. No, él no envió un line para decirme. ¿No fue al bar con Gun ayer? Creo que Igun estaba demasiado borracho para despertarse, y Eikin llegó tarde porque estaba jugando, dijo Hei mientras se metía el pastel en la boca. Alguien más colocó galletas en mi mesa ayer y se las di a Hei. Tan pronto como terminó de hablar, veo una figura alta corriendo hacia el departamento. Buenos días a todos. Gun saludó apresuradamente a las personas a su lado y se sentó en su silla. Jadeaba pesadamente y no era difícil adivinar que había regresado corriendo a la empresa antes de la fecha límite.